Bien, buenas tardes a todos a una nueva charla de la Orden Rosacruz ON, fundada por el maestro On Johansson. En esta ocasión vamos a hablar de la cuarta dimensión en las sagas, leyendas y culturas. En próximas charlas iremos desgranando este tema, haciendo énfasis, particularizando sobre aspectos más concretos, pero aquí vamos a hablar precisamente de lo que refiere a las distintas leyendas, culturas, acerca de eso que se llama cuarta dimensión, Campos Elíseos, la Arcadia, etcétera, etcétera. Bien, como decía, pues es apasionante todo lo relacionado con posibles dimensiones, cosmos paralelos y todo lo que implica su fenomenología. Ya en el siglo XIX pues hubo una revolución geométrica y fue el matemático ruso Nikolai Lobachevsky el primero en dar a conocer toda una extensa geometría totalmente distinta de la euclídea, bautizada por él como geometría imaginaria y conocida como geometría hiperbólica. En 1827 nació una nueva rama de la geometría diferencial de Gauss. La geometría diferencial multidimensional, así como las geometrías no euclídeas, empezaron a hacerse populares pues, en el mundo académico. El físico alemán von Helmont habló sobre la geometría no euclídea y sobre supuestos mundos multidimensionales. Es un dato a tener en cuenta, puesto que en todas las charlas, o muchas de las charlas de la orden, hacemos alusión precisamente a los cosmos paralelos, a distintas dimensiones que con las herramientas del caso que ofrece lo que es la enseñanza de la orden, podemos directamente investigar por nuestros propios medios. Charles H. Hinton fue una de las personas que dedicó pues, mayores esfuerzos y uno de los convencidos de que era posible visualizar la cuarta dimensión, como también lo quería Poincaré. Hinton fue el máximo representante de lo que se conoce como filosofía del hiperespacio. También el célebre matemático Riemann comprendió que el tiempo se traduce en espacio y consideró al átomo material como la entrada de la cuarta dimensión en el espacio tridimensional. Todo esto significa que debemos concebir el mundo desde una perspectiva multidimensional. Aquí en esta diapositiva, pues es una representación iconográfica, no tiene que ser exactamente representativa del ejemplo, pero es curioso los esfuerzos que se han hecho por parte de matemáticos y de estudiosos para intentar, si acaso, percibir, visualizar, concebir cómo podría ser la cuarta dimensión, cómo podría concebirse con los instrumentos que contamos, en nuestros casos, nuestros sentidos ordinarios, nuestras percepciones, que realmente no alcanzan de por sí para poder vislumbrar la cuarta dimensión. Luego veremos que con las prácticas determinadas sí que pudiéramos realmente hacerlo. Eh, Tal como he comentado, pues esto significa que debemos de concebir el mundo desde una perspectiva multidimensional. Es decir, que no solo existiría un planeta Tierra, como dice el maestro Johansson, sino que estaríamos hablando de 7 planetas Tierra interactuando entre todos dimensionalmente sin problema. Ya hace bastantes años también comentaba el maestro de que esa teoría que comentaba la física, de que dos sólidos no podían ocupar el mismo espacio, eso ya pasó a la historia hace mucho tiempo. Sobre todo porque cuando hablamos de materia, hablamos de distintas densidades de la materia y por eso las distintas dimensiones pueden totalmente estar conectadas y interpenetradas entre sí. Ya hemos hablado y mencionado en alguna oportunidad sobre los distintos cosmos, mencionados como el cosmos físico o tridimensional, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico, correspondiendo precisamente el cosmos vital a la cuarta dimensión. Ahí vemos pues, lo que es una representación del planeta Tierra, haciendo alusión a las distintas planetas Tierra, que como he comentado, corresponden a los distintos cosmos, su ubicación en los distintos cosmos o la contraparte dimensional del planeta Tierra en las distintas dimensiones.
El maestro Johansson afirma que la gama de vibraciones de la luz solar se descompone en 7 colores normales, dentro de los cuales se desenvuelve la vida, más sobre y debajo de los 7 colores hallamos otros de los que no son percibidos pues, ordinariamente por la vista. Como he comentado, precisamente esa percepción ordinaria pues está atrofiada y los sentidos ordinarios con los que contamos y poseemos no alcanzarían pues lo suficiente como para poder percibir si acaso esa cuarta dimensión y otras dimensiones, evidentemente. Los colores a los cuales hace mención son el ultravioleta y el infrarrojo. Tales colores son una terrible realidad, afirma el maestro. Existen y ya en el mundo científico pues se ha puesto énfasis, se ha puesto atención en esa nueva gama de vibraciones vitales del ultravioleta y del infrarrojo. La cautela, el tino, así como el control al cual se hayan sometidos, todo lo que es el establishment científico, pues no ha permitido, comenta el maestro, una amplia y vasta información sobre los resultados sorprendentes que obtuvieron en sus investigaciones. Sin temor a la ignorante crítica de los dogmáticos de la costumbre, el maestro afirma que, mientras algunos estudiosos de la gama de colores supraordinarios apenas han detectado cierto tipo de vibraciones energéticas, otros han logrado inclusive fotografiar por medio de ciertos microscopios sofisticados y con el auxilio de la electrónica ciertas existencias microbianas que se desenvuelven en el infrarrojo y en el ultravioleta. Nosotros afirmamos que en toda esa existencia o en toda esa extensa e infinita gama del infrarrojo y del ultravioleta existe vida, vida no solamente celular, sino plena y totalmente consciente de su existencia, de su estado y de su futuro inclusive. En la gama del ultravioleta y del infrarrojo se presenta un vasto universo donde las posibilidades de expresión se multiplican hasta lo infinito. La zona del infrarrojo, así como la zona del ultravioleta, se proyectan desde este mundo tridimensional hasta más allá de los límites de largo, ancho y espesor o profundidad. Se proyectan hasta ese nivel de vida denominado por los ocultistas como cuarta dimensión y aún mucho más allá, hasta más allá de la novena dimensión. La vida no es solo física, no solo está reducida a este mundo material, sino que continúa en esferas o dimensiones o cosmos paralelos, tal como estamos comentando, que se extienden hasta lo incognoscible e incomprensible por la insignificante razón humana. El cuerpo físico tridimensional vive en el mundo tridimensional, más allí, y dentro del cuerpo físico encontramos un otro cuerpo que no corresponde a este cosmos material, sino a una cuarta coordenada, a una cuarta dimensión. La vida que anima al cuerpo físico dimana del cuerpo suprasensible de la cuarta dimensión. El cuerpo humano de la cuarta dimensión ha sido denominado como cuerpo vital o doble etérico. La dimensión cuarta es el tiempo. Ahí, en esa cuarta dimensión, se desarrolla vida magníficamente inteligente. Eso que es el animal racional, tiene un cuerpo vital, mas no vive junto a los demás seres vivos de la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el Edén. El animal racional, llamado hombre, es un exiliado del Edén. No tiene ingreso. Un querubín de fuego custodia el ingreso al Edén. Sin embargo, sí podría el animal racional domesticar su cuerpo y subyugar sus pasiones, su ego. Podría deslizarse con su cuerpo vital o con más su cuerpo físico hacia adentro, hacia el cosmos de la cuarta dimensión. El cuerpo vital se interrelaciona con el cuerpo físico de manera integral con todas y cada una de sus células tridimensionales. Y en los casos aquellos, cuando el iniciado penetra a la cuarta dimensión, sin separarse del cuerpo físico por medio del cordón de plata, el que nace del cuerpo vital, del ombligo del cuerpo vital, para ser más exactos, y penetra también por el ombligo del cuerpo físico. El cuerpo material o físico, cuerpo tridimensional, pues es apenas una sección o la contraparte del cuerpo tetradimensional, cuerpo vital o doble etérico. La vida, afirma el maestro Johansson, no es solo tridimensional. Ella se procesa en diferentes planos de existencia cósmica
y la ciencia materialista solo conoce los fenómenos que se suceden en la tercera dimensión. Largo, ancho y alto forman el universo tridimensional. La cuarta dimensión es el tiempo, y es en el mundo tetradimensional donde debemos buscar la vida que anima al cuerpo físico. Es ahí donde, plenamente libres del mundo tridimensional y de sus leyes, podemos conocer eso que es lo esencial, la esencia de la vida, la materia en sí, la realidad. El cuerpo vital de la Tierra podemos encontrarlo en eso que es la cuarta dimensión. En la cuarta coordenada, cuarta dimensión, o primer universo, paralelo al nuestro, encontramos eso que es el hipervolumen. El hipervolumen es realmente la materia en sí, el cuerpo vital. Es indispensable conocer al hombre en sí, la tierra vital, la materia en sí del cosmos. El escritor Mario Rosso de Luna refiere gran cantidad de relatos legendarios, históricos, relativos a una serie de seres invisibles que existen al parecer a nuestro mismo lado, seres de cuarta o ulterior dimensión, según su expresión, a los que, siguiendo la tradición universal, se han dado en llamar jinas. Relata Rosso de Luna el caso relativo al imperio persa, que por medio de Darío dominaba extensos territorios, casi el mundo conocido, y teniendo la pretensión de querer dominar también al pueblo del cual había recibido una embajada advirtiéndole de que no le iban a rendir vasallaje, dio Darío la orden de que se atacase inmediatamente al rebelde pueblo burlón. Pero sus legiones no solo no encontraron a nadie, sino que el país mismo que buscaban se les ocultó cual tenue neblina de la mañana. Otro caso referido es el del emperador Montezuma, el cual, en la plenitud de sus riquezas y glorias, se creyó poco menos que un dios, y los magos o sacerdotes del reino le advirtieron de que sus antepasados le superaban allá en su mundo, cual el sol supera a una lucierna en luz. Y Montezuma decidió enviar una embajada a la tierra de sus mayores, o sea, a la bendita mansión del amanecer, más allá de las 7 cuevas de Pariquitambo, de donde procedía el pueblo azteca según sus tradiciones. La dificultad estaba en lograr encontrar los medios y el verdadero camino para llegar felizmente a tan misteriosa región, camino que en verdad no parecía conocer prácticamente pues ya nadie. Montezuma mandó buscar 60 hombres, todos ancianos, conocedores del arte mágico, para incursionar e investigar esas mágicas tierras. Partieron y llegaron a un cerro, Coatepec, e hicieron sus trabajos mágicos. Y así, en una laguna grande, vieron a gente pescando que al verles les preguntaron de dónde eran y a qué venían, respondiendo que eran súbditos del señor Montezuma. Les llevaron en presencia de un anciano sabio, el cual les indicó que les siguieran para llegar al Palacio Real del Cerro, pero los emisarios de Montezuma se hundían en la arena al andar, inexplicablemente. El viejo sabio les dijo que la razón de esa pesadez y torpeza eran sus ardientes pasiones. Decidieron volver para contar todo a Montezuma. Las tradiciones irlandesas hablan de un pueblo maravilloso de sacerdotes reyes llamado Tuatha de Danann o Tauhua de Diana. Habilísimos, muy hábiles en toda clase de artes mágicas. Sigue refiriendo el escritor Rosso de Luna que los pueblos jinas de los Tuatha de Danann recorrieron ellos los países mediterráneos hasta llegar a Escandinavia, para luego retornar a Escocia y luego a Irlanda. Vencieron los Tuatha a los Firbolgs o gentes tenebrosas y volvieron a reinar en su amada Irlanda durante cerca de 4 siglos, dando lugar su ciencia mágica a leyendas inmortales, como las relativas a dólmenes y menires prehistóricos de Stonehenge, a las colinas sagradas de los druidas, a la lanza y espada sagrada, a todo el mito caballeresco del Santo Grial, del tesoro del Nibelungo, del Kalevala, y los Edas, con sus sagas, veledas y urbalas nórdicas, y en fin, al de los caballeros andantes. Después de un tiempo, los tuatas desaparecieron de aquellos lugares, y esta desaparición de los tuata cuenta con precedentes concordantes. Uno
es el de las leyendas iniciáticas de Oriente, contenidas en las estancias de Lizán, de las cuales habla la maestra Blavatsky, que forman parte de la doctrina secreta de la maestra Elena Petrovna Blavatsky, y otro también de las leyendas análogas que sirvieron de base a Hesiodo para conformar su teogonía. Los tres misteriosos pueblos jinas de Irlanda, Persia y México, indicados anteriormente, tienen su concordancia también en la India y en el Tíbet, como seres realmente superiores al hombre ordinario, gozan de facultades hiperfísicas y del dominio de las leyes naturales o facultades que les es factible realizar cuantos fenómenos mágicos o hiperdimensionales que se cuentan como milagros en las creencias y tradiciones de todos los países. Blavatsky menciona una serie de tribus hindúes misteriosas en su obra Por las grutas y selvas del Indostán, obra auténticamente maravillosa donde hay bastantes referencias a los misterios jinas. Los individuos que habitan en las grutas de las celestes montañas de Bradinath son los llamados Swamis de Swan, cisne, aunque sagrada frecuente de las leyendas sagradas e iniciáticas, tales como la del Caballero del Cisne. Dichos extraños seres solitarios, puros, son jinas, gimnósofos o gimnosofistas de la Tartaria, mencionados con honores divinos por los escritores de Grecia y Roma, en especial Pitágoras, Empedocles, apareciendo muy tarde en tarde en el drama de la historia, en los momentos supremos en los que es necesaria su intervención, al modo de los caballeros del Grial, del Montsalvat mítico, que nos muestra el Parsival wagneriano. Menciona Blavatsky a los dikshatas, o verdaderos yogis iniciados, de otra de las regiones hindúes, evitan mostrarse al público, presentándose solo cuando tienen una misión especial que cumplir. En el mundo practican la ciencia jina. Es muy importante el papel que las leyendas dan a los lagos encantados, a lo que es el lago, que aparece en muchos de los relatos folclóricos. El propio Rosso de Luna tiene dedicado un libro a los lagos y tesoros de Somiedo, Asturias, donde hay una serie de lagos bastante misteriosos, donde se cuentan relatos relacionados con seres que aparecen y desaparecen. Es muy importante el papel que el lago ha jugado siempre en la génesis vital de este otro mundo superior y sus iniciaciones. Jesús, el Cristo, toma el barco y se retira a un lugar desierto y apartado, es decir, al mundo jina, donde opera con la multitud el milagro de los peces y panes. En otros pasajes el maestro embarca a los discípulos en la navecilla, ordenándoles que pasaran a la otra ribera del lago, Genesaret o Jainesaret, el simbólico lago Jina. Vino Jesús hacia ellos andando sobre el mar, es decir, metiendo su cuerpo en la cuarta dimensión en Ginas. Temerosísimas son también las alusiones veladas de Herodoto al célebre lago iniciático de Biblos, la ciudad de la primitiva biblioteca siria, y en tal lago los sacerdotes verificaban durante la noche exhibiciones de la vida y sufrimientos del dios Baco o Dionisios, el sol. Blavatsky afirma que en las escenas se daba la verdadera iniciación de los misterios Parsis de Mitra, el toro y la vaca sagrada, y se representaba la muerte del neófito antes de nacer, a la nueva vida de iniciación, o de la gracia a través de las aguas lustrales, purificaciones de bautismos. La ceremonia hindú llamada del Arati es también conocida como la representación iniciática de los misterios del lago. Los misterios de ese lago que no faltan nunca en ninguno de los templos de Oriente, con el Amritasara o lago de la inmortalidad. Las aguas de las lagunas representan algo fundamental sin cuya comprensión no podemos tener acceso a la cuarta dimensión, nuestras propias aguas espermáticas. La simiente divina. Al respecto, el maestro Johansson afirma: tal como es arriba, es abajo. Si la vida se manifiesta bajo múltiples y diversos aspectos gracias al agua primigenia de toda creación, en todo sistema solar y en todo macrocosmos, de la misma manera, en el microcosmos hombre, la vida se manifiesta en él, en la fuente viva de sus aguas espermáticas, de su enseminis, de su simiente divina. La energía sexual es energía divinal. La criatura humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. La simiente humana es invalorable. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enseminis para transformarnos completamente y convertirnos en seres humanos
y realizarnos como verdaderos hombres. Gracias a la simiente podemos desarrollar en nosotros todo aquel maravilloso poder de la generación y de la regeneración. Toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye en todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo donde se ofician las bodas alquímicas. La regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Para cambiar algo dentro de uno mismo hay que cambiar primero la sexualidad. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Según afirma Rosa de Luna, la perpetua virginidad de las uríes coránicas, repetida en diferentes suras, y las tan gráficas expresiones de estos paraísos hebreos de tierras que emanaban leche y miel y ambrosía, lo que hacen es demostrarnos el parentesco íntimo del pueblo árabe, no solo con el hebreo, sino con todos los pueblos primitivos occidentales, irlandeses y nórdicos. Entonces, los parajes coránicos describen en ocasiones un paraíso jina, deparando a los justos una vez que han dado feliz cima a sus penalidades, en la tierra no es sino un eco fiel de aquella mansión de la dicha o Valhalla de los Edas escandinavos o de aquella tierra de Belfin que los bardos irlandeses cantan con como verdaderas mansiones solares o campos elíseos. El propio libro de las 1001 noches esconde historias y detalles jinas, así como relatos y episodios con un profundo sentido iniciático, relatos como los de Aladino o Sinbad el Marino. Cuento tras cuento aparecen los nombres jinas, sus jardines encantados, sus tesoros inauditos y su perfecta liberación n-dimensional de esta, nuestra triste cárcel de materia física impenetrable para el común de los mortales, pero perfectamente penetrable para ellos como seres hiperfísicos, y tal es el relato del cuento del heroico príncipe Seif al-Muluk con la hija del rey de los genios, pues es una de las leyendas orientales que hacen mayor alusión al contacto entre jinas y hombres. En el folclore de las llamadas también Islas Afortunadas, de las Islas Canarias, encontramos también una leyenda referida a la isla de San Borondón, isla que aparece y desaparece sin dejar rastro. Aparece incluso recogida en el mapa de Pizzigano en 1367 e incluso cartografiada en 1476 por Paolo del Pazzo Toscanelli. El ingeniero italiano Leonardo Torriani, nombrado ingeniero del rey por Felipe II en 1584, fue el primero en darle algo de relieve a la isla al pintarla. Incluso los portugueses, o los tres portugueses de Setúbal, uno llamado Pedro Bello, declararon haber desembarcado en la isla tras ser arrastrados a sus costas por una tempestad. Según su propio retrato, observaron en la arena de la playa unas pisadas que doblaban en tamaño a la de un hombre normal. Perdieron de vista la isla al desatarse una tormenta. El mismo hecho de ser arrastrado a la isla le aconteció al canario Marcos Verde de Betancourt. Regresando de una expedición contra los berberiscos, arribó a una isla desconocida. Hubo expediciones para encontrar lo que podía tratarse de la propia conformación de la isla. Y los marinos canarios, Fernando de Troya y Fernando Álvarez, también navegaron en su búsqueda en 1526. En 1556 le tocó el turno al portugués Roque Núñez y aseguró divisar la isla, pero no desembarcó. Curiosamente, en 1958, el diario ABC publicó una foto de la isla en un reportaje de Luis Diego Cuscoy, y hasta existe una afirmación en vídeo de una isla que teóricamente no existe. Por eso en Canarias el mito de la isla, que aparece y desaparece, ha sido llamada también la inaccesible, la non turbada, la encubierta, la perdida, la encontrada. Esa fenomenología solo podía corresponder a una isla metida en la cuarta coordenada y que por circunstancias que desconocemos, en algunas ocasiones se hace visible en este plano. Aquí vemos lo que es en esta diapositiva, esa fotografía, vamos a llamarla fotografía imposible, donde en el horizonte se visualiza esa isla que hoy en día
no se visualiza porque no está ubicada en ese lugar. En ese lugar hay agua. Sin embargo, la fotografía aparece teóricamente en la isla de San Bruno. Aquí en lo que es este mapa de África de Vincenzo Coronelli, 1693, en la parte de la izquierda aparece cartografiada la isla de San Borondón. Bien, según Rosso de Luna, no podemos menos que extrañar al observador imparcial no ya el hecho de la universal aceptación bajo uno u otro nombre de seres invisibles para el hombre, mezclándose de ordinario en sus acciones y destino, sino que hay una cosa verdaderamente pasmosa. eh, para no ser cierta, es la coincidencia completa de todos los pueblos respecto a los detalles más nimios de este mundo misterioso en el que ellos habitan. Y también respecto a los modos hábiles que hay para que el hombre sabio y puro, y también, por supuesto, osado, pueda llegar hasta ellos. En definitiva, las continuas alusiones de todos los libros clásicos a estos seres jinas y a su lugar de procedencia. Así, Jesús el Cristo nos dice que hay muchas moradas en la casa del Padre, y si hay tales moradas, por lógica habrá también muchos moradores. Coincidiendo en ello, Lucrecio, en su poema Terrerum Naturae, cuando canta que existen otros hombres, otras tierras y otros mundos. También Plutarco, al hablarnos de aquel misterioso viejo que dijo que encontró en la orilla del mar Eritreo, Euclides, al hablar de su maestro Calias, o el antiguo Procho al consignar en sus comentarios al Timeo que Dios alzó junto a nosotros una tierra inmensa con montañas y ciudades análogas a las nuestras, tierras jinas visitadas poéticamente por Astolfo en el Orlando de Ariosto y que no son, como se cree, la luna, sino el mundo de los jinas, esa cuarta dimensión, ese que figura en el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones y en otros de las 1001 noches y que se repite en la misión del faraón al reino de Pum, especie de visita de los magos de Montezuma al país de los antepasados, tal como afirma Blavatsky. Y afirma lo siguiente: la naturaleza tiene rincones muy extraños y aislados para sus elegidos, lejos del bullicio y las prevesas pesquisas de los hombres. Si el aspirante vive los 5 valores que ahora veremos, podrá despertar conciencia, ingresar a la categoría de ser humano, convertirse en un hombre solar y conocer el hipervolumen. El hipervolumen y la hiperforma los encontramos en el cosmos vital o cuarta dimensión. La hiperforma de un animal racional es el cuerpo vital de la criatura viviente y el hipervolumen del planeta Tierra es la Tierra vital. El estado de Ginas, afirma el maestro Johansson, es una transportación del cuerpo físico a dimensiones superiores. El cuerpo físico se puede meter en dimensiones superiores. Resumidamente, las tradiciones conservan reminiscencias de esta misteriosa dimensión, el cosmos vital o cuarta dimensión, con las herramientas o prácticas con las que contamos, pueden permitirnos no solo percibir la realidad viviente de la cuarta dimensión, sino visitar con el cuerpo físico la cuarta vertical y verificar por nosotros mismos las realidades jinas de ese plano. Y dichas herramientas, entre otras prácticas, por supuesto, son justamente los 5 valores de los que hablamos en la enseñanza, en la orden: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida nos habla de la transmutación sexual, de la transmutación alquímica de nuestras aguas espermáticas. Ya hemos visto la concordancia que existe entre las lagunas mágicas y entre ese elemento agua que está presente pues, en todos los misterios iniciáticos de la antigüedad y que tan en cuenta han tenido los mismos alquimistas medievales al formular su contenido en los distintos libros donde se establecen las distintas fórmulas para elaborar el elixir de larga vida y la piedra filosofal. Evidentemente esas aguas, ese mercurio que hay que transformar en mercurio de los filósofos, es o corresponde a nuestras propias aguas espermáticas. Entonces, en el valor de la vida se nos habla de la transmutación alquímica de la energía sexual justamente en 3 aspectos, 3 tipos de transmutación. La transmutación que va dirigida a los que trabajan a nivel individual, todavía sin pareja, que es la transmutación unipolar, por medio de la visualización y lo que es concretamente pues los mantras o mantra correspondiente, se puede llegar a realizar esta práctica visualizando cómo sube toda la energía sexual transmutada por los canales Ida y Pingala hasta el cerebro y hasta el corazón.
Justamente por los nadis que observamos ahora mismo en pantalla, los nadis y de Pingala, sube la energía sexual transmutada para llegar hasta el cerebro y luego bajar de nuevo hasta el corazón. Porque es en el corazón donde se encuentra eso que es la esencia, eso que es el Buddhata, eso que es la chispa divinal, es decir, nuestra conciencia. Nuestra conciencia para poder despertar necesita precisamente esa energía sexual transmutada, esa energía crística, ese hojas, denominado así en términos hindúes, que es la que va a dotar de energía crística con un magnífico potencial energético y le da posibilidades a nuestra esencia, a nuestra conciencia para poder despertar. El segundo tipo de transmutación es la transmutación bipolar, donde aquí ya, con lo que es la pareja, podemos llegar a transmutar cogidos de las manos, realizando la misma transmutación unipolar, todavía sin contacto sexual, donde hay se establece un circuito bioelectromagnético entre la pareja, que es la antesala para poder vivir la transmutación integral. En la transmutación integral ya existe contacto sexual, pero no hay ni orgasmo ni eyaculación, sino una magnífica transmutación. Debido a la pérfida y a la degenerada educación sexual que hemos recibido, lo que la sexualidad que prácticamente vive la humanidad es una sexualidad basada en lo que es la fornicación, lo que es, dicho de otra manera, eh, por medio de la fornicación lo que hacen es expulsar del organismo lo que es nuestras divinas aguas espermáticas. Por medio del orgasmo lo que hacen es perder y perder justamente la dicha de poder transmutar ese maravilloso elemento, esas aguas espermáticas, para poder realizar el trabajo al que nos referimos y poder llegar a despertar un día conciencia, junto con la vivencia del resto de valores, por supuesto. Entonces, en la transmutación integral hay, insisto, contacto sexual, pero no hay ni orgasmo ni eyaculación, sino una magnífica transmutación entre hombre y mujer. Es lo que se denomina la transmutación integral o arcano solar o arcano real o arcano ZF, o lo que es el Saja Maituna, como se dice en Oriente, o el Udvareta Yoga. Son todos términos equivalentes. O el Tantra blanco, tan popularizado en Occidente y tan mal divulgado y entendido. Bien. En el valor de la vida hemos hablado de la transmutación alquímica de energía sexual, pero también hay que hablar del valor de la muerte. Volvemos a los 5 valores. Tenemos en segunda instancia el valor de la muerte, que habla de la muerte del ego. Debemos de evitar la manifestación de los yoes, porque lo que habitualmente se expresa a través de cada uno de nosotros como animales racionales que somos, es precisamente la manifestación yoística. Se expresa lo que es ego. Para empezar a debilitar el ego, lo que tenemos que hacer precisamente es evitar su manifestación. Si lo que hacemos es dar rienda y suelta que el ego se exprese, este se va a ir fortaleciendo más y más y no va a haber prácticamente opción a poder despertar. Para empezar la muerte del ego, primero se empieza con su debilitamiento y logramos su debilitamiento evitando la expresión del ego. Con lo cual, así empezamos a cortar su manifestación, empezamos a cortarle las alas. Luego, posteriormente, cuando alguien, como consecuencia de la vivencia de los 5 valores, trabaja intensamente con la magia sexual y llega a despertar conciencia, después de despertar conciencia, puede tener la dicha de despertar el fuego sagrado de Kundalini y ya teniendo el fuego, pues entonces puede empezar a eliminar cada uno de los yoes, ese proceso de eliminación de muerte de los yoes. Bueno, hemos hablado en distintas conferencias acerca del mismo y lo importante es señalar que si no hay fuego no hay posibilidad de eliminar los yoes. Con lo cual, el valor de la muerte siempre habla de la muerte del ego. Y el ego es el gran problema porque es el que tiene aprisionada la conciencia. Cada vez que eliminamos uno de los yoes, pues una porción de conciencia pasa a ingresar a nuestro Buddhata y vamos aumentando más y más nuestra conciencia. Pero insisto, el gran problema, del cual también hemos visto en anteriores charlas, que también están recogidos en múltiples leyendas, mitos, tradiciones, es precisamente enfrentarnos al enemigo de los siglos, que es el ego. Y el ego está conformado por miles y miles de yoes. No es un trabajo fácil, pero pues siempre tendremos en cuenta que hay que empezar por el principio. Bien, el valor del amor habla precisamente de amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. En este caso,
podemos dar lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza de la Rosa y la Cruz, gratuitamente a los demás. Por lo menos dar a los demás la posibilidad de conocer la enseñanza. Luego ellos decidirán vivir o no vivir la enseñanza, pero por lo menos darles esa posibilidad. El valor de la libertad es muy interesante porque incorpora eso que es la división de la atención. Prácticamente tenemos que aprender a vivir conscientemente. Vivimos en la inconsciencia y la mente tiene una gran culpa de ello. La mente continuamente está proyectando pensamientos, ideas, proyecciones del pasado, proyecciones del futuro, eh, pensamientos continuos. Es decir, todo eso es sueño. Entonces, tenemos que aprender a vivir conscientemente y emanciparnos precisamente de la injerencia de toda esa actividad mental que nos sumerge en ese sueño. Para lo cual tenemos que aprender a dividir la atención en tres aspectos: individualidad, acción, ubicación. Esta práctica de la división de la atención consciente, que en la orden la denominamos IAU-OM, diremos que por medio del mantra OM pronunciado internamente podemos hacer acompañar a realizar la práctica. Pero esta práctica que la denominamos IAU porque por medio de dos grandes columnas torales lo que hacemos es autorrecordarnos y autoobservarnos. Es decir, para centrarnos más en lo que es la práctica, debemos de autorrecordarnos como conciencias. En el aspecto individual, debemos de autorrecordarnos no como personas que somos, sino como conciencias. Es el autorrecuerdo, preguntarnos quiénes somos. Bien, eso sería el autorrecuerdo. Pero ya entrando en la autoobservación, sin perder la noción de quiénes somos como conciencias, extendemos nuestra atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, hacia nuestra acción. Ahí ya utilizamos la autoobservación. Y sin perder nuestra individualidad y sin perder la noción de lo que estamos haciendo en un momento dado, nuestra acción, entonces extendemos nuestra esfera de atención hacia el lugar en el que nos encontramos, es decir, hacia nuestra ubicación. También utilizando, por supuesto, la autoobservación. De tal manera que, sintiéndonos un individuo íntegro, pues dividimos nuestra atención en tres. Y de esa manera podemos realmente empezar a realizar todas las acciones cotidianas conscientemente. Es una práctica que es complicada, pero según nos vamos acostumbrando a la misma, pues se nos va haciendo más llevadera y en un momento dado la llegamos a integrar y a vivir. Precisamente para liberarnos de las cadenas del ego, podemos empezar a vivir conscientemente. Y justamente el empezar a vivir conscientemente es vivir el IAU. Como me he dicho antes, esta práctica de la división de la atención en tres podemos acompañarla mediante el mantra OM, pronunciándolo internamente con la cadencia de los latidos del corazón. OM, OM. Y realmente nos ayuda a concentrar la atención en la práctica. Y por último, el valor de la sabiduría hace mención a eso que es hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad, porque estamos realmente dormidos. Para hacer la voluntad del Padre, obviamente lo primero es despertar conciencia de lo que quiere el Padre. Entonces, hasta ese momento, podemos siempre pedir al Padre para cualquier práctica, siempre pedir al Padre para cualquier cosa, por lo menos sentir a nuestros divinos padres, a nuestro Padre, a nuestra Madre siempre a nuestro lado. Y es viviendo estos 5 valores, estos 5 aspectos o herramientas de trabajo que podría también denominarlos alguna persona: vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, que podemos realmente llegar al despertar de la conciencia y a nuestra autorrealización. Para conocer de primera mano esas realidades de los cosmos paralelos, obviamente viviendo los 5 valores, en algún momento podemos realmente, con las prácticas que poseemos, poder llegar a conocer las grandes realidades de las dimensiones paralelas y más realidades. Simplemente llegamos hasta aquí. Dar las gracias a todos los amigos por su atención, por su presencia, y intentaremos, si las hay, pues responder a las inquietudes, a algunas preguntas de los amigos. Por lo pronto, de nuevo, dar las gracias por su existencia y
Y bueno, adelante con las preguntas. Gracias. ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo tenía una inquietud con un tema de que yo, en base a mi experiencia, he venido pensando. Es una curiosidad que no sé si se la mencionó realmente aquí. Es un tema sobre que, bueno, entiendo que aquí se estudia bastante la metafísica, el tema contrario a lo que los científicos ordinariamente con la física y sus limitaciones pueden ver. Pero hay un tema muy interesante en el tema de la que yo lo vincularía directamente con el tema de la materia oscura. La materia oscura, bueno, en los científicos no la pueden ver, es algo que han llegado en base a sus limitaciones, realmente ver cómo las cosas físicas gravitan incluso en cosas en el cosmos, en el espacio, eh, que no se puede ver. O sea, es como que hubiera algo ahí, pero que los medios y la tecnología y los ojos humanos y todo, no hay manera de comprobar su existencia. Ellos no lo logran comprobar porque no tienen los medios para hacerlo. Y no sé si esté vinculado con el tema de las otras dimensiones, que realmente sea una manera de poder evidenciarlo visualmente, pero que no se ha podido comprobar realmente con la parte científica, pero que podría estar ligado a las otras dimensiones y espacios en donde estos seres, digamos, como le llamaban los ángeles o incluso seres más evolucionados, puedan como existir o formar parte de esas dimensiones. Eso es un poco una observación que yo he tenido y una curiosidad que quisiera compartirla y saber que no sé qué opinan. Un abrazo. Sí, los ocultistas, los esoteristas serios se han adelantado siempre a la ciencia, han ido siempre por delante. Eso, pues, es verificable. No es que lo diga yo, lo digan los maestros, con un poco de estudio de la literatura con la que contamos, pues hemos podido ir constatando de aquello de lo que se ha hablado, pues incluso no estoy hablando de finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, donde algunos autores pues exponen una serie de cuestiones pues precisamente relacionadas con los cosmos paralelos, dimensiones, con lo cual a los científicos en sus estudios no les ha quedado más remedio que en un momento dado pues afirmar la existencia eh, de cosmos paralelos, de dimensiones demostradas matemáticamente, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una realidad. Ahora, primero tendríamos que ver cuáles son los últimos adelantos en el campo de la física, de las matemáticas, y mucho nos tenemos que muchos de esos adelantos no se ponen en conocimiento pues del común de los mortales, porque quizás eh, contengan unas implicaciones que no interesan, porque quizás se podría deducir más claramente los aspectos de los que estamos hablando, no solo en la charla de hoy, sino en otras charlas. Entonces, realmente cuando un aspirante empieza su vivencia de su propia regeneración, hablando concretamente de los 5 valores, obviamente la pretensión es llegar al despertar de la conciencia, y cuando alguien despierta y despierta y despierta más y más, no va a tener ningún problema en constatar y en conocer de primera mano la naturaleza de no solo la materia oscura, sino de la antimateria, y realmente todos esos elementos de los cuales nos habla la astronomía, lo que son concretamente otros universos, otras galaxias, etcétera, etcétera, la propia constitución de la materia en sí. Se nos ha hablado de átomos, electrones, se nos ha hablado concretamente de que continuamente se está experimentando en la física en intentar dividir más y más la materia, y prácticamente intentan los científicos dar denominaciones nuevas a las continuas divisiones y divisiones de lo que es la materia. Y ellos posiblemente en los campos, desgraciadamente, del ámbito militar, estén experimentando, estén avanzando en el aspecto que hemos hablado, que hemos tocado hoy, en eso que es el hipervolumen, en lo que es la teletransportación, etcétera. De momento, dudo mucho que eso vaya a salir a la luz. Pero lo más importante es la idea que hemos lanzado aquí, y es el hecho de que si nosotros como aspirantes empezamos a vivir los 5 valores, estamos en un proceso de regeneración. Y en ese proceso de regeneración implica que nuestras propias facultades dormidas van también a empezar a regenerarse. Y es por esas facultades dormidas, adormecidas y atrofiadas, que se van a empezar a regenerar y más que desconocemos, cómo vamos a comprobar de primera mano sin intermediarios. Por eso, en lo que es la Orden Rosacruz, se establece ese ámbito, es ciencia, es arte y religión, y es ciencia
porque va a permitir y permite conocer esos aspectos. Entonces, vamos a conocer de primera mano todos esos aspectos, entre los cuales en algunos casos habla la física teóricamente y en otros casos, pues empíricamente, pues se habla de las distintas acepciones de la materia. Entonces, podremos llegar incluso a investigar lo que es el átomo en sí y podemos llegar a investigar las grandes realidades de no solo los cosmos paralelos, sino otras galaxias, otros planetas, la materia en sí, lo que es la luz en sí, etcétera, etcétera, etcétera. Sin ninguna duda, eh, esto que usted está planteando es posible, pero evidentemente detrás de esa posibilidad, pues tiene que haber un trabajo. Y ese trabajo precisamente es el trabajo interno, esa vivencia, esas herramientas de trabajo que nosotros intentamos compartir con ustedes y que constituyen el núcleo central de la enseñanza Rosacruz y que es la enseñanza que siempre pues, ha estado en la vivencia de los grandes hierofantes, de los grandes maestros, de los grandes ocultistas y que les han permitido a ellos anticiparse prácticamente a los descubrimientos científicos. Bien, hay otra consultita también de Mario, pero vamos a dar paso a Francisco que tiene la manito levantada. ¿Puede habilitar su micrófono, por favor, Francisco? Nada más es para preguntar que habían comentado durante la charla las tres letras de IAO. No sé si eso tenga que ver con el análisis de la palabra clave, que también es Rosacruces. Bien, yo creo que nuestro amigo se refiere a lo que es la práctica del IAU. Entiendo que es así. No era IAO, sino IAU, aunque el IAO es otra cosa. Evidentemente es un mantra, pero el IAU, terminado en U, es realmente la práctica que nos permite empezar a realizar todo tipo de actividades de manera consciente. Es una práctica en la cual se involucra el autorrecuerdo y la autoobservación. Nos autorrecordamos como conciencias, extendemos nuestra atención hacia lo que estamos haciendo y sin perder la noción de quiénes somos como conciencias y lo que estamos haciendo en un momento dado, extendemos nuestra atención hacia el lugar o ubicación, de ubicación, donde nos encontramos. De tal manera, lo que hacemos o lo que planteamos es una especie de muro de contención con todo lo que es la injerencia de la mente. Como he comentado anteriormente, pues estamos prácticamente en dominio de lo que Santa Teresa de Jesús llamaba la loca de la casa. Estamos sumergidos en el sueño. Estamos continuamente proyectando imágenes en la mente. La mente proyecta en nosotros imágenes. Esas imágenes prácticamente es sueño profundo. Estamos continuamente pensando en lo que vamos a hacer mañana, pensando en el pasado, ideas. Es decir, es un totum revolutum de ideas, eh, de sueños, que lo que nos sumerge precisamente es en el sueño. Para poder romper justamente esa injerencia mental, esa dinámica mental, pues obviamente tenemos una herramienta, un arma fabulosa que es precisamente el IAU. Nosotros lo denominamos así en la orden. Y si se quiere, podemos internamente acompañar la práctica con la mantralización del mantra OM. Internamente, digo, con la cadencia de los latidos del corazón. OM, OM, OM. Si empiezan a hacer brevemente esta práctica, van a empezar a ver que efectivamente lo que algunos autores han esbozado, no lo han explicado demasiado bien, pero por lo menos han esbozado y han acercado esa concepción de querer vivir conscientemente pues, a las personas interesadas, me estoy refiriendo al aquí y a la ahora. Entonces, el aquí y el ahora nosotros, como nos explica el maestro Johansson, en lo que es dividir la atención en esos tres aspectos es como empezamos a vivir conscientemente nuestras vidas. Y de tal manera que si nosotros empezamos a vivir conscientemente en el mal llamado mundo de vigilia, lo que es esta práctica, por reflejo, haciendo mención de esa famosa frase de como es arriba es abajo, cuando estemos por la noche descansando fuera del cuerpo, pues obviamente podremos realmente también empezar a vivir conscientemente en las dimensiones superiores. Entonces, cuando hablamos del IAU, nos referimos a eso. El IAU es un mantra en el cual hablaremos más adelante, donde hay unas implicaciones relacionadas con la transmutación, con cierto tipo de transmutación integral que hemos hablado. Muchas gracias.
Creo que eso sería todo por el día de hoy, Rafael. Muchísimas gracias. Pues gracias también a ti, Laura, y gracias a los amigos por su asistencia, por su interés. Y tal como he comentado anteriormente, seguiremos en la dinámica de las charlas y ya cuando vayamos avanzando en lo que es la cuarta dimensión, vamos a ir particularizando sobre otros aspectos, como incursionar en la cuarta dimensión. Hablaremos también de los mitos y leyendas relacionadas con las ciudades desaparecidas, el Paititi, el Dorado. Hablaremos de muchos aspectos relacionados con ese maravilloso mundo Ginas que te atrae tanto a tanta gente y simplemente pues invitarles a que estén atentos bueno, para que puedan beneficiarse de las charlas. A todos un abrazo muy grande, a ti también, Laura, y de nuevo gracias y hasta muy pronto.